Strachi pregunta, hoy con Simón Burstein, sobreviviente del Holocausto. Don Simón, bienvenido. ¿Cómo era su vida antes del Holocausto? Antes del Holocausto, bueno, yo era niño, como todos los niños. Yo tenía 2 años y medio. Estaba con mamá, con papá, con los tíos, en la familia. Eso era la vida antes del Holocausto. Y el Holocausto vino, comenzó el Holocausto, ahí todo se transformó. ¿Cómo capturaron a su familia? Mi familia no fue capturada. Mi papá lo agarraron en la calle y lo mandaron, no sabemos ni a dónde lo mandaron. Desde ahí no lo vi más. Mis 2 tíos, mi mamá y una tía, conseguimos salir de un pequeño gueto que había en Chejanoviec, de donde eran oriundos mis padres. Conseguimos huir de ese gueto para afuera. Una vez para afuera comenzó nuestro trajín de escondernos, tanto de polacos como de alemanes, y ver dónde escondernos. Era un trajín bastante violento y grande. Bueno, nos salimos del gueto y estábamos saliendo, no sabíamos a dónde correr, sin embargo hemos visto a mucha gente yendo hacia un enal que había a unos 100, 200 metros más allá. Y mi mamá, por un palpite que había, dice, no vamos a ir allá. Después de muchos años, me pareció que ese enal era Zimbabue. Zimbabue es muy famoso en la quema de judíos dentro del enal. Los alemanes quemaron todo el enal y parece que mataron 500 judíos dentro de ese enal. Pero mi mamá consiguió que nos desviáramos y entramos a un bosque. Ahí es donde comenzamos a escondernos. Entonces, se desviaron. ¿Dónde fueron? Entramos al bosque y comenzamos a buscar qué hacemos. Mis tíos, cerca de un río, vieron que entraban y salían topos. Entonces, él nos dijo, vamos a comenzar por aquí a escondernos. Y realmente entramos a la cueva de los topos, ellos la ampliaron y conseguimos caber todos ahí adentro para escondernos los primeros momentos y pensar que es lo que seguimos haciendo. ¿Cuántas veces cambiaron de escondite, don Simón? Escondite 6 veces. Entre una de ellas nos escondimos en una porqueriza. Donde estaba vacía, allí juntaban, ¿cómo se llama? Comida para los puercos. ¿Desperdicio? ¿Ah? Sí. Conseguimos en algunos momentos comer algunas papas de los puercos. Les quitamos a los puercos y nosotros nos comimos las papas. Pero quedamos ahí un tiempo en que estaba vacío también y mis tíos consiguieron salir, ir a robar comida donde gente que ellos sabían quiénes eran, pero los otros no sabían que nosotros estamos vivos. Entonces comían papas que le robaban a los puercos y comida que robaba su familia a otras personas. ¿Qué más comían? Bueno, entre escondite y escondite nosotros, mis tíos salían y robaban comida de gente, de campesinos que habían allá que pasaba por el camino, veían alguna cosa que podían robar en comida y robaban. Pero era peligroso. Sin embargo, había una persona a la cual ellos confiaban y no había mucho problema. No, la desesperación llegó a tal punto en que yo estaba casi muriéndome poco. Era por falta de comida. Mis tíos, viendo eso con desesperación, salieron a buscar qué es lo que pueden encontrar para darme a mí. Se fueron donde esa persona en la cual ellos tenían confianza y le pidieron algo muy grasoso que pueda darme a mí. Le dio un pedazo de, ¿cómo se llama? Grasa de puerco. Entonces, eso me trajeron allá y comenzaron a darme de poquito a poco.
porque no podían a una persona que está casi muriendo de hambre darle grasa en cantidad. Entonces se juntaban el dedo y me pasaban por los labios, así. Hasta que fui recuperando, han tenido la paciencia de quedarse dándome esa comida mucho tiempo, hasta que consiguieron casi reanimarme. Eso fue la cosa. En lo que corresponde al agua, que siempre que abríamos un hueco, abajo había agua, nosotros siempre nos escondíamos en cuevas, hechas por nosotros o hechas por los topos. Y cuando entrábamos, buscábamos agua, ahondaban, hacían huecos en la tierra y aparecía el agua brotando. Muchas veces las aguas venían con gusanos y agarraban pedazos de tela y trataban de cernir eso, pero no siempre se podía. Entonces se tomaba lo que se podía, porque si no se moría de sed. Salir no podíamos. ¿Y qué fue de la persona que los ayudaba, don Simón? Ahí tenemos un milagro muy grande. El milagro es que una vez querían ir donde una persona que lo conocíamos y teníamos confianza en él. Y mamá los detuvo a los hermanos, le dijo, no vayan, está muy peligroso, no vayan, y consiguió disuadirlos. Entonces se quedaron 2 semanas, Ellos salieron, 2 días después salieron de la cueva a buscar comida donde esta persona, pero miraron de lejos, vieron uniformes alemanes. Entonces ya sabían que había problemas. Volvieron y nos quedamos 2 semanas en la cueva esperando que esa gente se vaya. A las 2 semanas ya pensaba mis tíos que ya se han ido hace rato, pero por más seguridad se quedaron más días. Entonces, después de 2 semanas, mi mamá les dijo, pueden ir. Fueron y realmente el hombre les contó que habían alemanes hasta 2 días antes. Habían alemanes allá esperando por nosotros, porque éramos conocidos por ese pueblo. Entonces todo el mundo hablaba de nosotros, entonces esperándonos a nosotros. No había nadie, no llegó nadie. El hombre respiró porque si aparecíamos lo mataban a él también. ¿Qué recuerda como lo más horrible? Bueno, todo el mundo estaba durmiendo en la cueva. Nosotros dormíamos recostados todos uno atrás del otro para tener lugar y para calentarnos. Yo estaba despierto en un momento dado, en una tarde. De repente vi una mano entrando a la cueva, metiendo a la cueva, una mano. Era una mano de grande, y yo cada vez que entraba, que empujaba más, yo siempre iba más para atrás. En un momento dado paró esa mano y se fue. Desperté a mi mamá, le conté y a mi tío. Cuando mis tíos oyeron eso, dijeron, de aquí nos vamos. Nos fuimos en ese mismo momento cuando despertaron, más o menos, no mucho, a 20, 30 pasos de allá, una cosa así, nada más. Más o menos 3 horas después, vimos que llegaron alemanes parece el hombre que metió la mano. Y él mostraba el hueco de la cueva. Entonces, agarraron una granada, la metieron adentro para explotar. Bueno, nosotros no estábamos. Así nos salvamos. Bueno, vamos a un cambio. Ya volvemos. Hoy Flor Misrachi pregunta, entrevista a Simón Burstein, sobreviviente del Holocausto. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con Simón Burstein, sobreviviente del Holocausto. Don Simón, usted contaba unas cosas atroces en el primer bloque. Usted tenía 2 años y pico, menos de 3 años. ¿Usted no lloraba? ¿El llanto no lo delataba? Ese fue uno de los más grandes milagros. Inexplicablemente, nunca he llorado, ni por hambre, ni por frío, ni por calor, ni por enfermedades, ni por nada. Eso es un milagro.
que nadie se explica, de la familia nadie se explica cómo es posible que un niño de 2 años y medio no llore, ya que sea por frío, ya sea por hambre, ya sea por algún dolor. No, nunca he llorado. ¿Qué hacían en general los padres judíos con sus bebés? Problema que ellos no sabían qué hacer. Entonces cuando marchaban hacia el campo de concentración para la muerte, iban con los niños en brazos. Algunos papás agarraban, los tiraban los niños a unas casas que habían al lado, esperando que las personas los recogieran. Otros los llevaron juntos a la cámara de gas. O sea, era desesperación por todos lados. A mi tío y a mi primo, pero ellos fueron y se escondieron. Un tío y un primo se escondieron en una casa de un polaco. Y cuando el polaco los tenía, 2 días después, bajó a donde los escondía y los mató para robarle lo que tenía, las pertenencias que tenía. ¿Qué secuelas les dejó el Holocausto? Entiendo que aprendió nuevamente a caminar, porque tenía 2 años y pico. Cuando sale después de tanto tiempo sin poder caminar, le tocó volver a aprenderlo. Cuando salí ya tenía casi 5 años, porque 2 años y pico yo estaba en la tierra. Entonces salimos de allá, apenas yo podía caminar, me agarraban los tíos de la mano y yo bailando así caminaba. Me cuenta mi mamá que los pies estaban así, era así. Pero parece que poco a poco me fui recuperando, yo tenía una recuperación tremenda en todo lo que es salud y esa cosa, recuperación tremenda, hasta que eso se me fue, estaba bien. La paranoia, claro que queda, y esa paranoia la tengo hasta ahora, en algunos casos. Eso no se va nunca. Las pesadillas, cuando era muy joven, las pesadillas no venían tanto, pero últimamente no, los últimos 20, 30 años sí están volviendo y volviendo y volviendo. Es una cosa de la cual no me puedo deshacer. Y bueno, no soy el único que sufre de eso. Hay varios otros que sufren de la misma cosa. ¿Se preguntó usted alguna vez dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? No era el único, todo el mundo se preguntaba y todo el mundo se sigue preguntando. Mucha gente se sigue preguntando dónde estaba. Bueno, los religiosos nos dan motivos, otros religiosos dan otros motivos y con eso vamos llevando la cosa hasta que la tumba nos lleve. ¿Ve películas, ve libros, lee libros sobre el tema? Películas, por ejemplo, hay películas que tengo que salir en el medio, no puedo mirarlos. Inclusive en la televisión hay películas que no puedo mirarlas. Libros, hay libros que dejo de lado. Pero siempre uno está curioso de saber qué es lo que pasó con otros. Y se ve tragedias de otros mucho más grandes que la mía, mucho más grandes que la mía. ¿Qué se va a hacer? ¿Y perdona usted a los alemanes? Hace poco tiempo, un canciller alemán, parece, hace unos días, estuvo en Polonia y pidió perdón. Estuvo en el campo de concentración, en la marcha de la vida que tienen las escuelas de aquí, y pidió perdón. Bueno, es el único que fue hasta ahora para allá. Pidió perdón, no hay más remedio que perdonar. Con el tiempo se olvidan las cosas, pero hay cosas que quedan grabadas internamente. Pero tenemos que perdonar. ¿Y usted ve posible que vuelva a ocurrir un holocausto en el mundo? ¿La discriminación, el antisemitismo están suficientemente latentes para que esto vuelva a ocurrir? De la manera que ha empezado el antisemitismo, es una cosa de locos. En todo el mundo está rampante el antisemitismo. Parece que es una orgía general de lo que está pasando. Una vergüenza. En Alemania hay grupos paramilitares nazistas. En todo el mundo hay grupos. Salen en la calle uno y saludan el saludo alemán. Eso es algo
hay gente que se olvidó de eso. El racismo no es solamente a los judíos que le pasó todo eso. Eso es algo que pasó para todo el mundo. Porque Hitler era contra los judíos, pero era un antirracista tremendo. Él, en una ocasión, a los morenos, él los despreciaba de cualquier manera. Jesse Owens, él es un ejemplo de eso. ¿Cómo lo trató a Jesse Owens? Él era americano, era oscuro, pero a todos ellos, a todo el mundo le pasó algo. Esa guerra se llevó 50 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos que ellos no tenían nada que ver con la guerra, pero los otros 46 sí tenían, pero era una matanza general a todo el mundo, entre todo el mundo. Yo no sé cómo algún país puede dejar que nazca dentro de él el racismo, nazca el neoliberalismo de esa manera. ¿Cómo se llama? Los nazis nuevos, ¿cómo se los llama? Neonazis. Los neonazis. En muchos lugares del mundo están naciendo neonazis. Y hay algunos que no saben por qué. Hay niños de 15 años que dicen que son neonazis. No saben por qué. La ignorancia todavía es muy grande. Y parece que el ser humano no está aprendiendo. Vamos a un cambio nuevamente, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Simón Burstein, sobreviviente del Holocausto. De vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Simón Burstein, sobreviviente del Holocausto. Don Simón, ¿qué hicieron después de la guerra? Bueno, después de la guerra volvimos a la casa, nuestra casa estaba vacía, menos mal que no la ocuparon, y mis tíos se pusieron a reconstruir uno de los molinos. Y como los molinos fueron dispersados, las piezas de los molinos fueron dispersadas por un lado, por otro lado, consiguieron hacer funcionar uno de los molinos y comenzaron a hacerlo funcionar. De repente, después de más o menos una semana de estar funcionando, nos llega un pordiosero de otro pueblo. Él conocía a mis abuelos, especialmente a mi abuelo, y le dice a mi tío: ustedes tienen que irse de aquí urgentemente porque vienen desde mi pueblo, o sea, del pueblo de él, vienen aquí a matarlos. Se han formado un grupo y vienen a matarlos. Entonces agarramos de una vez todo lo que se podía y nos fuimos a la estación de tren. No, alquilamos un camión, nos fuimos a la estación de tren. En la estación de tren nos alcanzó una joven y le pidieron a mi mamá que si pueden ellos quedarse en la casa, ella con el novio, si se pueden quedar en la casa por un tiempo. Mi mamá les dijo: no hay ningún problema, quédense, pero sepan una cosa, que están viniendo a matar judíos y los van a matar. No se queden. Él dice: no, no es para tanto, papá, y se quedaron. Nosotros nos fuimos. En Alemania, cuando agarramos el tren, llegamos a Alemania, preguntamos a gente que llegaba de por allá un día, 2 días después, y dijeron que esa pareja fue muerta por los alemanes, por los polacos. Estaban en Alemania, ¿cómo llegan a Panamá? Primero fueron a Bolivia, ¿no? Primero fuimos a Bolivia, no se conseguía la visa en Alemania, no nos llegaba la visa, nos fuimos a Bolivia. ¿A visa para Estados Unidos? Para Estados Unidos. Entonces íbamos a medio camino para cortar el camino hacia Estados Unidos. Llegamos a Bolivia en el año 1948 y nos quedamos aquí varios años. De allá yo me fui a Brasil. En Brasil nos quedamos varios años y después nos vinimos a Panamá, donde yo conseguí abrir 2 joyerías y con Noriega y el americano nos limpiaron todas las joyerías, las 2 joyerías. Y aquí estoy.
¿Qué le dice usted a los que niegan el holocausto? ¿Qué se puede decir a un ignorante o a una persona que está embebida de odio o alguna persona que busca algún beneficio personal? ¿Qué se le puede decir? No se lo puede convencer. Entonces se responde, y a veces de una manera bastante grosera, y se queda ahí, más nada de que eso se puede hacer. Por último, don Simón, ¿se hubiera podido evitar el holocausto? Y si sí, ¿cómo? Mucha gente no creía que es lo que podía pasar, que es lo que estaba pasando. Porque lo que este señor Hitler hizo no tenía sentido. No, eso no se vio, no tenía medidas el hombre. No puede ser. El barco que Hitler mandó a recorrer los puertos del mundo, ese barco salió con 900 personas por el mundo. Muchos puertos tocó, ningún puerto no aceptó. Volvieron a Alemania y los mataron a todos. Y por todos los puertos que pasó, sabían lo que iba a pasar con esa gente del barco. Se ve que nadie hizo nada. Y así estamos ahora también. Nadie hace nada. Bueno, muchísimas gracias, don Simón, por compartirnos su historia el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta a Simón Burstein, sobreviviente del Holocausto. Que tengan excelente día.